Vamos a ver fotografías de todo esto porque quedará más claro. En primer lugar, esta es la playa donde llegaron ellos. Aquí llegaron a la playa de Nuweiba. Fijaros que es una playa enorme. Actualmente aquí hay complejos turísticos donde puedes ir a pasar las vacaciones. Es un sitio de veraneo muy grande. Todo esto son urbanizaciones muy grandes. Y por tanto, ellos llegaron a través de este canal, a través de las montañas. Es un canal que cuando llueve, evidentemente, arrastra sedimentos y ha ido formando esta playa enorme. Una playa, como digo, donde llegaron pues los israelitas huyendo de los egipcios. Nosotros fuimos, por tanto, a esta playa también con un grupo de compañeros, fuimos a visitarlo para ver también in situ todo esto, si realmente era así, poder documentarlo. Es una zona que pertenece a Egipto. Egipto ya sabéis que está en disputa con Israel por todos estos territorios, porque actualmente Israel está intentando conseguir el gran Israel. Ellos piensan que todavía tienen derecho, por derecho bíblico, de poseerlo, por tanto ellos están luchando por todo ese gran Israel. Y este trozo de Egipto pertenecería al gran Israel, por tanto Egipto no le hace ninguna gracia que la gente conozca que ahí fue donde fue a parar el pueblo judío antes de cruzar el Mar Rojo, por tanto ellos intentan impedir que la gente vaya a visitar todo esto y borran todas las pruebas que pueden. Fijaros que este es un control militar, esto en realidad es una carretera, es el principio de la playa, ¿no? Aquí está el mar, ¿no? Pues la playa, digamos que el pueblo de Israel vino por aquí, desembocó en la playa. Bueno, pues nosotros no pudimos ya entrar a visitar todo este recorrido a través de las montañas que hizo el pueblo de Israel porque ya te lo impiden, está prohibido. El ejército de Egipto no deja, porque no quieren que turistas cristianos vayan a visitar esta zona. No les interesa, ellos son musulmanes y además están en disputa con Israel por todas estas tierras. Pero, sin embargo, hasta hace poco todavía existían unas columnas en la playa de Nuweiba, en esta playa donde se reunió todo Israel para cruzar al otro lado, unas columnas que puso el rey Salomón en su momento, es decir, que esto tiene muchísimos años, tiene más de 2000 años. Bueno, pues estas columnas han permanecido hasta nuestros días. Al menos la que está en la playa de Nuweiba, la playa de Egipto, todavía se podía visitar hace poco. Aquí vemos toda la erosión de todos los años que hace que tiene esta columna. Esta columna, junto con otra que estaba en la playa de Arabia Saudita, donde llegaron después de cruzar, fueron puestas por el rey Salomón. El rey Salomón las puso ahí para conmemorar el punto exacto donde el pueblo de Israel había cruzado el mar, donde ese mar se había abierto por un milagro de Dios para que ese pueblo pudiera cruzar. Estas columnas están ahí, las puso el rey Salomón. El rey Salomón, desde luego, conocido además por su sabiduría, sabía perfectamente el recorrido que habían hecho ellos, ¿no? Bueno, aquí veis las columnas, como digo, pues estuvimos aquí con un grupo de compañeros, pues visitando toda esta zona. Esta columna ya estaba muy deteriorada, como os digo, a Egipto no le interesa que todo esto se promocione, por tanto ya en su momento esto estaba metido, la habían puesto en medio de una autopista, ¿no? De una, no sé cómo lo decís aquí, sí, autopista también, una autopista, pero ya veis que estaba de cualquier manera, ¿no? De una forma totalmente irrespetuosa. Estaba también pues ya vandalizada con grafitis, ¿no? con pintadas de los árabes. Claro, a ellos esto les molesta muchísimo porque esto confirma el relato bíblico, el relato de que Israel sí estuvo en Egipto esclavo y sí pasó un mar a través de unas aguas que se abrieron. Bueno, a partir de aquí nosotros lo que hicimos fue pues ya ir bajando para la playa donde realmente, bueno, al lado del mar, donde realmente este pueblo de Israel cruzó, inició ese cruce por esos 16 kilómetros que los separaban de la otra orilla. Aquí tenéis la orilla, ¿no? Es una orilla pues normal y corriente, ¿no? Como tantas encontramos, pero tiene una particularidad muy interesante, que esto también hay que tenerlo en cuenta y si uno no va ahí tampoco lo descubre, ¿no? Cuando tú intentas en la orilla, ¿no? La típica playa donde tienes las piedrecitas, ¿no? La arena, todo suelto por ahí, pero curiosamente en esta playa todo esto, aunque lo parezca, no está suelto. Todo esto está cimentado, todo esto está apelmazado, unido. Si tú con la mano intentas sacar una de estas piedrecitas, no puedes, está todo totalmente pegado.
Bueno, esto está así, esto es una realidad. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Unos dicen que fue Dios, con su fuego pues, que los iba precediendo en el campamento, otros dicen que esto ha sido una formación natural a través de los elementos químicos que tiene el agua de mar, etcétera, ¿no? Sea de una manera o de otra, la cuestión es que esto desde luego facilitó que esos carros que iban para cruzar no se hundieran en la arena, sino que tuvieran una pista firme para poder realizar todo ese cruce. Todo esto lo encontramos en el punto donde Israel empezó a cruzar al otro lado. Todo esto está pegado, todo esto parece que aquí se hayan hecho las pisadas hace 2 días, pero esto está totalmente así desde hace años y años, porque esto está pegado. Yo mismo intenté, pues con las manos, incluso entré un poco en el mar para ver si también era de esta forma. Todo esto está totalmente cimentado, es como una pista cimentada para pasar de forma lo más cómoda posible al otro lado. Otro dato importante de este cruce del Mar Rojo, es que realmente entre Egipto y Arabia hay muchísima profundidad en ese mar. Sin embargo, curiosamente, justo, esto es la playa de Nuweiba que hemos visto, donde pone Egipto, pues ellos pudieron cruzar por una especie de plataforma natural que hay. El relieve submarino de esa zona hace como una elevación natural justo en ese punto, como una especie de puente, con lo cual el nivel del agua es mucho menos profundo. Ahí sí uno entiende que se puede abrir el agua por un viento oriental, como nos dice la Biblia, un viento oriental evidentemente mandado por Dios, que a través de toda la noche ha podido abrir esas 2 aguas para que pasara el pueblo de Israel. Bueno, si realmente todo hubiera tenido la profundidad que tiene todo el Golfo de Aqaba, no hubiera sido realmente posible, porque tiene kilómetros de profundidad, pero justo en este punto donde el pueblo de Israel se nos dice que cruzó al otro lado, tiene solamente unos cientos de metros. Bueno, pues es otro dato realmente a tener en cuenta. Gente, antes de nosotros, han estado también explorando todo ese fondo submarino, ¿no? Ese fondo que comunica entre las 2 orillas. Ahí han encontrado pues, restos de ruedas de carro con sus ejes. Aquí veis pues, una rueda de carro puesta horizontal con su eje vertical y la otra rueda estaría en la parte de abajo. Aquí veis también pues, una foto tomada en ese mismo punto, en esa misma zona, de una rueda de carro egipcio. Esto es una foto tomada desde el mar, cuando ya volvíamos, ¿no? De toda la playa de Nuweiba, esa playa enorme donde se posicionó el pueblo de Israel antes de cruzar al otro lado. Estuvimos también en el otro lado, en el lado de Arabia, donde llegó el pueblo de Israel. En esta playa pues no hay tantas señales, los árabes ya se han encargado de borrar todo vestigio de cualquier prueba que pudiera quedar de esos momentos. Por ejemplo, la columna de Salomón que estaba en la parte egipcia, que había aquí también una columna gemela, esa columna ya ha desaparecido, la vio en su momento Ron Wyatt cuando descubrió todo esto, pero a día de hoy ya no existe, por tanto ya es imposible encontrar ninguna prueba de todo esto, ¿no? Aquí veis, ¿no?, como en la playa de Nuweiba había esta Salomon Pillar, ¿no?, este pilar de Salomón, y luego en la playa de Arabia había también otra columna gemela, otra columna igual. Bueno, a partir de aquí, de la playa de Arabia, nosotros lo que hicimos fue dirigirnos en todoterrenos, ¿no?, en autos, en carros, hasta el monte Sinaí, el auténtico monte Sinaí, el que nos dice la Biblia que estaba en Arabia. Vamos a ver, para ir terminando ya, pues estas últimas fotografías. Nosotros nos dirigimos hacia allá, cruzando pues este desierto que hay, este desierto de Arabia. Fuimos pues con coches, y antes de llegar al monte Sinaí pasamos por otro sitio que en la Biblia se nos habla también y se da también mucho hincapié, que es la roca de Oreb, donde Moisés golpeó con su vara para tener agua para todo el pueblo. ¿Esta roca existe o esto es otra leyenda o no se ha encontrado? Bueno, pues esta es la roca de Oreb. Esto está entre la playa que hemos visto, donde llegó el pueblo de Israel, y el monte Sinaí. Un poco antes del monte Sinaí encontramos la roca de Oreb. Es una roca enorme, partida por la mitad, tal como nos dice la Biblia, y donde hay toda una erosión en estas piedras que veis abajo, porque de aquí salió un chorro enorme de agua, como un río auténtico que estuvo fluyendo pues muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, nosotros llegamos, subimos hasta arriba para poderlo ver mejor.
Aquí también para que veáis realmente lo grande que es esta roca no es pequeña, veis que aquí hay una persona aquí abajo, ¿no? Aquí veis otras que están subiendo, no sé si lo podéis ver, pero bueno, el tamaño es pequeñísimo. ¿Veis? Aquí hay una persona, aquí hay otra, bueno, claro, son como hormiguitas, ¿no? Esta roca realmente es enorme. Y esto es un poco el dibujo de cómo realmente era, cómo fue en la Biblia, pues esta situación, ¿no? Esta roca, después de ser golpeada por Moisés, salió agua a chorro y todo esto formó un río y luego un lago, ¿no? Donde la gente de Israel, esos 3 millones de personas, pudieron beber agua en medio del desierto. Y finalmente llegamos pues al monte Sinaí, al verdadero monte Sinaí, el que está en Arabia, tal como nos dice la Biblia. En primer lugar, fijaros en una cosa muy interesante, que toda la cima está quemada. Esto no es la sombra de ninguna nube, esto no es ningún efecto fotográfico, esto es tal cual es. Aquí ese día estaba totalmente despejado y pudimos hacer esta foto. Toda la parte superior está carbonizada. Si tú vas, y fuimos a la parte superior donde ya te encuentras toda esta roca negra, tú agarras una roca del suelo, la partes, es negra totalmente, tú la partes y por dentro es marrón. Por tanto, es como si por fuera hubiera quedado calcinada por ese fuego que se nos dice en la Biblia, de ese Dios que descendió para darles los 10 mandamientos. Bueno, pues todo esto será leyenda, mucha gente dice que sí, pero tú vas al monte Sinaí y todo aquello está quemado. ¿Quién lo hizo? Bueno, evidentemente, según nosotros, Dios, cada uno que piense lo que quiera. También en la parte de abajo del monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, tenemos la zona donde se hizo la adoración del becerro de oro. Esto también es algo real. Digamos que el ejército de Arabia también lo tenía vallado en su momento, no dejaba que nadie entrara. Todo esto ahora se puede entrar porque Arabia Saudita se ha abierto al turismo últimamente, pero antes todo esto no se podía entrar, lo tenían prohibido. Los árabes evidentemente no les interesa que todo esto vaya circulando porque ellos defienden la religión musulmana, evidentemente, todo esto les va en contra, ¿no? Bueno, pues ahora se puede entrar, nosotros pudimos entrar y ahí pues teníamos toda esta serie de petroglifos, ¿no? Antiquísimos, de bueyes, de vacas, de cabras, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, todo esto hacía relación a todos estos sacrificios que hicieron relacionados al becerro de oro en su momento para poder, digamos, sustituir la ausencia de Moisés, como ya sabéis que nos explica la Biblia. Y nada, desde ahí pues seguimos andando, nos acercamos más hacia lo que era el monte Sinaí, hacia los pies del monte Sinaí, hacia la falda del monte Sinaí, y ahí pues pudimos encontrar, todavía existen los restos de esas 12 columnas que se nos dice también en la Biblia que Moisés hizo construir antes de hacer pacto con el pueblo de Israel, salpicando sangre en esas 12 columnas como simbología del pueblo de Dios, de las 12 tribus. Pues esas 12 columnas que hizo construir de mármol en medio del desierto, todavía se encuentran los restos rotos, ¿no? Pero todavía circulares y en forma de columna, estos segmentos todavía se encuentran en esa zona a los pies del monte Sinaí. Bueno, pues esto es la misma zona, una especie de corrales que había pues para también ovejas, para poderlas sacrificar, y finalmente pues esta última fotografía para que veáis, ¿no? Pues el punto donde estaba la cueva de Elías, que también subimos hasta allá. Esa cueva también existe, la cueva donde se refugió el profeta Elías huyendo de la persecución de la reina Jezabel. Todo esto es real, todo esto no son simples relatos bíblicos, sino que todo esto se puede encontrar.